Muy buenas noches, pues aprovecho para hacer este video un poco informal, pues me encuentro un poco ocupado también, entonces quiero pues aprovechar para que hablemos un poco de lo que ha sido el fundamentalismo religioso, que ha sido el tema que escogimos como grupo para debatir. Considero que no podemos juzgar una sola religión, creo que es importante poder abrir la perspectiva de los temas religiosos, no solamente, como lo decíamos en el foro, el islamismo o el catolicismo, sino que hay otras religiones que se han ido abriendo puertas. Quizás sean estas las más representativas y de las que más conocimiento podamos tener, de algunos pensadores, algunos filósofos que se han dado la oportunidad de entrar en discusión con la doctrina, con los dogmas de estas dos religiones. Sin embargo, cuando hablamos de fundamentalismo, debemos tener muy en claro la participación que tiene cada uno de los actores sociales dentro de estas religiones. Es importante tomarnos el tiempo para poder entrar en ese análisis y poder debatir un poco sobre qué es lo que nos lleva a ese fundamentalismo, porque muchas personas terminan por seguir una religión, terminan de pronto causando unos males a la sociedad. Mira que cuando lo pensamos así, cuando hablábamos, por ejemplo, de la Santa Inquisición, que lo decía el compañero Robinson, pensar en esos momentos como entre las personas, entre los seres humanos, nos íbamos destruyendo, es bien valioso. Poder analizar que la religión, de una u otra forma, sí dejó su huella de violencia en su momento, fue capaz de destruir quizás comunidades, destruir culturas bajo unos argumentos netamente religiosos. Y en algún momento podemos decir que esos argumentos, más que religiosos, empezaron a ver en una captación de riqueza. Fue uno de los argumentos que leíamos ahí en la exposición dentro del foro. Y pues esos argumentos son bien valiosos, como la religión ha empezado a permear la mente de las personas, como tradicionalmente siempre hemos vivido dentro de esas doctrinas religiosas. Independientemente de cuál sea nuestra doctrina, como sociedad, hemos podido vivir de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando lo pensamos, cómo el fundamentalismo hace que la religión de pronto pierda su esencia, que la religión empiece a apuntar hacia otras perspectivas, hacia un poco más de la violencia, cuando vemos cómo hay personas que con un atentado, con una bomba, logran acabar con la vida de cientos de personas. Pues dice uno, ¿qué tan religioso puede ser eso? ¿No? Que es que esto lo hago en nombre de Dios, que porque necesitamos purificar el mundo, que pues creo que no tiene un sentido real, un sentido que sí permita mirar y analizar que sí realmente eso es algo religioso. Cuando vemos la fe lo que busca es como el encuentro, la reconciliación entre las personas, y por el contrario, este fundamentalismo lo que lleva es a que haya una destrucción, a que haya una pérdida de vidas, y no debería ser este el sentido. Entonces, pues, entre otros los puntos que hablábamos con los compañeros en el foro, es bien importante también tener en cuenta el tema de no juzgar lo que son religiones por los hechos o por las acciones que puedan llevarse a cabo por una, dos o varias personas, sino que tenemos que profundizar más, tenemos que tener esa capacidad de análisis, de poder saber que no es una persona quien hace las veces de religión, que desafortunadamente en el nombre de ese dogma pueden pasar muchas cosas, sí, pero no por esos hechos debemos de juzgar a una religión como tal. Es importante empezar a mirar otras perspectivas, a mirar cómo podemos mejorar, cómo podemos poner a hablar no solamente entre religiones, sino que la religión con la capacidad de razonar, ¿verdad? Que ha sido uno de los temas cruciales cuando se habla de religión, de filosofía, de pensamiento, de ciencia, porque se han querido alejar esos dos campos, han querido alejar el campo de la razón, el campo del conocimiento, con el campo de la religión, ¿verdad? De pronto desde la parte religiosa han sido más
más cohibidos desde la parte religiosa han tratado más de mantener como ese hermetismo en que lo que ellos dicen en que lo que el dogma religioso está manifestando es la realidad, y se han cerrado la oportunidad de poder poner a filosofar su fe, poner a pensar cómo la fe puede encauzarse dentro de su dogma religioso. Entonces creo que es la oportunidad de que como estudiantes de filosofía podamos empezar nosotros también a mirar cómo se puede llevar ese vínculo a cabo, cómo puede la religión atarse a la razón, cómo podemos empezar a pensarlo. Cuando logremos dar ese paso, ese avance, cuando podamos pensar en la religión como no solamente esa fe, sino un dogma de conocimiento, que podamos dar esas doctrinas de conocimiento, quizás podamos empezar a mejorar, ¿verdad? Quizás podamos empezar a pensar en este momento que no hay necesidad de ejercer violencia para poder tener la razón en cuanto a nuestros dogmas, en cuanto a nuestra capacidad de raciocinio y en cuanto a nuestra capacidad de fe. Independientemente de la creencia que se tenga, es bien valioso poder pensarlo de esa manera, ¿verdad? Cuando nos sentamos a leer X filósofo y a la misma vez tenemos la capacidad de coger las escrituras, el Corán, la Biblia, independiente de la que sea, y poder hacerle un análisis, no leerla por la fe, sino leerla de pronto por el análisis que se le puede hacer a lo que ahí está escrito, a lo que ahí está plasmado, podemos empezar a entender, podemos darnos a entender y poder comprender cuál es la verdadera razón de esa doctrina. Entonces hay que pensar bien en la capacidad de razonar, en la fe, en poder unir esos dos conceptos, en poder unir esas dos razones, en poder unir esos dos grandes mundos que se han dado, poderlos unir en uno solo y poder tener esa capacidad de sintetizar, esa capacidad de mejorar como sociedad, esa capacidad de comprender al otro, ¿verdad? De que la religión no sea solamente un campo ajeno para algunos y que lo podamos hacer con violencia, no, sino que ya en el siglo en el que nos encontramos, la violencia en todos los campos debería pasar a un tercer, cuarto, quinto plano, inclusive ni debería de pensarse, ¿verdad? Porque debemos de pensar en la capacidad de argumentación que tiene cada uno para poder dar a entender su punto y que sea bien valioso. Entonces, así como a modo de definición, me atrevería a decir que en cuanto al fundamentalismo religioso, creo que es un concepto que arraiga mucho a lo que es la violencia, pero que debemos apartarlo de él, ¿verdad? Que esas personas que son fanáticos religiosos deben de empezar a pensar en que no necesitan ejercer violencia para que su creencia, para que su fe pueda surgir, sino que por el contrario, tener la capacidad de argumentación, la capacidad de pensar para poder poner a pensar a los demás y de esa manera poder, como lo digo, poder demostrar que lo que están pensando es totalmente cierto. De antemano les agradezco pues por dedicar su tiempo a mirar este video y pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.